para nuestras vidas en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Se dice que Éxodo significa salida. Salieron los israelitas después de estar esclavos en Egipto por 430 años. Pero Faraón no los quería dejar salir. Vamos a orar. Dios y Padre, pedimos en este momento, Señor, una vez más, que sea tu Santo Espíritu el que nos haga entender tu palabra y el que haga la obra, Señor, en nuestros corazones, porque te necesitamos, Señor. Tú nos sustentas, tú nos das vida, tú nos das salud, tú nos das cuidado, tú nos das protección, tú nos das todas las cosas que son necesarias para tener vida en esta tierra, para nuestro bienestar, el ambiente y todas las cosas, Señor. Alabado seas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que vamos a meditar en este momento. Señor, haz la obra en cada corazón que estará oyendo, que oirá esta predicación a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. En el nombre de Jesús, Padre, sea tu victoria cada día, Señor, en nuestras vidas. Tu nombre sea glorificado, Señor, en las cosas que están sucediendo en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahí está nuestro tema, la plaga de sangre y plaga de ranas. Vamos a hablar por algunos domingos acerca de estas 10 plagas. Vamos a tomar 2 plagas por cada tema porque pues son un poco larguitas, y para no cansarles y pues con una mentalidad fresca podamos entender lo que dice Dios en su palabra. La plaga de sangre y plaga de ranas. Vamos a continuar. Vamos a leer un poco. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. El poder de una vida transformada por Dios. Cuando nosotros leemos en 2 Corintios 5:17, dice la palabra de Dios: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando Dios toca en nuestro corazón, Dios hace un milagro en nuestras vidas. Nuestra personalidad cambia, ya no somos los mismos. Tenemos la señal de Dios, y la señal es el Espíritu Santo. Algo sobrenatural viene a nuestras vidas, y es el Espíritu Santo que viene a nosotros. Continuamos. Moisés pastoreó en el desierto, y dice que estaba con sus suegros Jetro. Él se hizo cargo de las ovejas. Anteriormente las pastoreaban las hijas de Jetro, tenía 7 hijas, pero cuando Moisés llega, Moisés ya estaba en edad casadera, tenía nada más 40 añitos, y Jetro pues le dice: toma una de mis hijas por esposa, y él acepta y se queda a vivir allí algunos años, alrededor de 40 años se queda a vivir. ¿En qué trabajó? Bueno, trabajó en el pastoreo de las ovejas, hasta que Dios se le aparece en el monte de Dios, en el monte Horeb, también es llamado monte Sinaí. Y Dios lo llama para que vaya él a sacar a su pueblo de Israel de Egipto, que está sufriendo la esclavitud de Faraón y de su pueblo. Y le da señales. Y una de esas señales le dice Dios a Moisés: suelta tu vara en el piso, suelta tu vara en tierra. Y la vara tan pronto cae en tierra, dice que se convierte en serpiente o en culebra. Y ahí andaba Moisés corriendo por la serpiente, pero Dios le dice: no temas, tómala por la cola. Y la toma por la cola, y otra vez era la misma vara. Bueno,
Y de allí en adelante, cuán útil le fue esta vara a Moisés, porque Dios toma la vara de Moisés y Dios hace maravillas. Ok, seguimos. Vamos a leer un poco más aquí. Por medio de Moisés, Dios anuncia su presencia en Egipto. Dios había tomado por sus costados a todo alrededor, por todo Egipto, Dios había tomado a Egipto. Su presencia se manifiesta en Egipto. Hoy Dios está presente, pero necesita hombres y mujeres que seamos capaces de confiar en Él y que tengamos el deseo de ser usados en su honor. Hoy Dios está presente por medio de su Santo Espíritu. Dios está presente. Y todos los creyentes, todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos constatar, y es más, la gente puede ver a aquellos que han recibido a Cristo, que somos distintos, que somos diferentes, no somos iguales, porque hay un cambio en nuestras vidas, y ese cambio solamente es operado por Dios, por medio de su Santo Espíritu, cuando Cristo viene a nuestras vidas. Cuando nosotros leemos Éxodo 7, 9 al 13, Dios le dice a Moisés: con esta señal de la vara te presentarás delante de Moisés, delante de Faraón, y le dirás: Dios me apareció en el desierto y me ha dicho que deje salir a mi pueblo de Egipto, porque me va a adorar. Camino de 3 días iremos al desierto. Y si Faraón dice: ¿y cómo sabré yo que te apareció Dios? Entonces dice: dejarás caer tu vara y esa vara se convertirá en serpiente. Entonces Faraón, pues él va a creer que realmente Dios te apareció con ese poder, ¿verdad? Que él va a ver manifestado. Continuamos. Y gracias a Dios por las imágenes, ¿verdad? Que hermanos pues han subido. Y en este caso, pues ahí tenemos Moisés echando su vara delante de Faraón. Deja salir a mi pueblo, dice Dios, porque me va a ir a adorar camino del desierto 3 días. Deja salir a mi pueblo. Pero Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Faraón: echa tu vara delante de Faraón. Y echa su vara delante de Faraón. Y esta vara se convierte en culebra o serpiente. Entonces Faraón dice, pensando que esto era magia barata, manda a llamar a sus hechiceros y dicen: a ver, echen ustedes también sus varas. Y los hechiceros echan las varas delante de Faraón y también se convierten en serpientes o culebras. Pero hay un detalle. Resulta que la serpiente de Moisés devora o traga a la serpiente de estos hechiceros o brujos. Pero Faraón, al ver que los hechiceros pudieron hacer eso, se endurece en su corazón y dice: no los voy a dejar ir. Continuamos. Pensemos en lo siguiente. Si vemos con nuestros ojos espirituales, si usamos lupa espiritual para ver el caso de Faraón y su pueblo, encontramos, número 1, Egipto es símbolo del mundo donde abundan los males. En este mundo, especialmente las personas que no tienen a Dios, que no tienen temor de Dios, en ese ambiente, en ese medio, abundan los males. Número 2, Faraón es símbolo de Satanás. Algunos le llaman Lucifer, es lo mismo. Satanás o Lucifer es lo mismo. Tiene muchos nombres este personaje. Se le llama diablo y se le llama serpiente antigua porque apareció en el tiempo de Adán y Eva, hace muchos siglos, hace miles de años. Este diablo, Lucifer, no quiere que dejemos al mundo. Nos quiere tener esclavizados con toda clase de vicios, distraídos
para que no nos acordemos de Dios, para que no busquemos a Dios, para que no adoremos a Dios, para que no leamos su palabra y para que no tengamos comunión con Dios. De eso se sabe encargar Él, esa es su especialidad, revelar al hombre en contra de Dios. Continuamos. Y llegamos a la primera plaga de sangre. Ahí está en Éxodo, capítulo 7, versículos 14 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aquí, Romano 1:1, nosotros podemos ver lo siguiente. Dios tiene el control sobre el agua. Y voy a dar lectura a los versículos, del 14 al 18. Dice aquí la palabra de Dios. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, estoy aquí en el primer libro, pero es Éxodo. Versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Atención a esto. A mí me llama la atención esta parte de la escritura. Dios le dice, el versículo 15, ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río. Dios conoce nuestros movimientos. Dios sabe lo que hacemos cada día. Dios sabe lo que hicimos este día. Y dice aquí, ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río. Ahí te lo vas a encontrar. Y tú ponte a la ribera delante de él. Así le dice Dios, ponte a la ribera delante de él, porque él va a llegar allí. Dios conoce nuestros movimientos. Dios sabe qué hacemos de bueno o qué hacemos de malo. Dios sabe qué hicimos hoy, en esta mañana y todos los días de nuestra vida. Esto lo podemos ver aquí cuando dice, Faraón va a salir al río y tú ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Dios conoce nuestros movimientos. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Así debería decirle Moisés a Faraón, y así lo hizo Moisés. Versículo 18, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Nosotros podemos ver lo siguiente. Si en este momento, en nuestro país mexicano, nosotros estamos en el estado de Guerrero, se nos manda el agua del río Papagayo. Si en este momento se convirtiera el río Papagayo en sangre, y todos los lagos de todos los ríos que hay, el río de Coyuca, el río de Tecpan y todos los ríos en Guerrero, que si se convirtieran hoy en sangre, nos pasaría igual que los egipcios. Los peces se morirían. Y también, ¿qué pasaría? Hedería el agua y nos daría asco beber el agua.
nos pasaría lo mismo, para que veamos cómo el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso. Dios lo puede hacer, y no solamente lo puede hacer aquí en Guerrero, sino en toda la República Mexicana y en todo el mundo. Si las aguas se convirtieran en sangre hoy con los medios de comunicación, ¿qué dirían en las noticias? Alarma en el mundo, así como hay alarma por la pandemia, por el coronavirus o por el COVID-19. ¿Qué diría en el mundo? Hay alarma en el mundo porque los lagos, los ríos, todos los mares se han convertido en sangre. ¿Se imaginan? Cosa terrible. Cosa terrible. Dios lo puede hacer hoy. Dios lo puede hacer hoy. Dice la Escritura, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 11, que en los últimos tiempos van a aparecer 2 testigos, que Dios les va a dar poder. Estos testigos van a tener el poder de traer muchas plagas al mundo. Y se les va a dar también el poder de que en el tiempo de su profecía no llueva. No va a llover en el tiempo de su profecía. Eso no se ha cumplido. Eso está por suceder. Entonces es mejor que como creyentes nos vayamos preparando para que no nos extrañe las cosas que van a venir en el mundo. Dios tiene poder para controlar el agua para nuestro bien o para nuestro mal. Y nosotros lo hemos podido ver. De repente llueve, en algunos lugares llueve de más y hay inundaciones terribles. Y nosotros podemos ver que Dios puede usar el agua para bien o también para nuestro mal. Y gente ha perecido y gente ha muerto. Número 2. Ahí estamos en el número 2. El agua es un líquido vital para el ser humano, para beber y para comer. Como decíamos aquí, dice que los egipcios y los peces que hay en el río morirán. ¿Se imaginan? El que quiera comer pescado frito no va a poder. El que quiera comer filete de pescado no va a poder. Porque dice aquí que los peces morirán. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios porque todavía podemos beber el agua. Porque todavía no nos da asco el agua, porque el agua es normal. Muy bien, el agua es un líquido vital que no puede faltar en nuestras casas, en nuestros hogares, para la siembra y para tantas cosas. El agua es muy útil. ¿Qué haríamos si el agua se convierte en sangre? Gracias a Dios porque no nos ha castigado de esa manera como lo hizo con Egipto. Continuamos. Número 3, o Romano 1:3. Pregunto, ¿qué haríamos si las aguas de nuestro país se convierten en sangre? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Ya estamos pensando en eso. El versículo 19 del capítulo 7 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Así tenían guardada, almacenada el agua los egipcios. Como dice aquí, en los vasos de madera como en los de piedra, así tenían almacenada el agua. Hoy ¿qué diríamos? En los rotoplas, en las pilas. ¿Y cómo se hace eso? Que abajo, ¿cómo se le llama? Cisterna o aljibe. ¿Se imaginan? Aquí dicen, toca todo que se convierta en sangre por causa de Faraón. ¿Se imaginan que nosotros hoy en la mañana resulta que nos queremos lavar la cara o lavar los trastes y mira, sangre, el rotoplas está sacando sangre? ¡Qué tremendo! Y los que tienen aljibe, no, pues sacan del aljibe, oye, es sangre. ¿O qué pasaría si mañana en la mañana nos vamos a bañar y cuando le abrimos la llave resulta que está cayendo sangre?
Qué terrible. ¿Cómo es el amor de Dios tan grande y tan maravilloso? Nosotros nos podemos preguntar, ¿acaso ahora seremos mejor que los egipcios? Cuidado, cuidado. Dios le dice a Moisés y a Aarón que el agua se va a convertir en sangre. Ellos deben tener fe que eso va a suceder. Y ellos deben obedecer y decirle a Faraón, porque si no, también para ellos iban a ser reprendidos si no tenían fe, si no creían, si no obedecían, iban a ser reprendidos. Pero ellos pasaron la prueba, creyeron y obedecieron al Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Seguimos. Y así sucedió. Dice el versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Tocaron con la vara el río, y el río Nilo se convirtió en sangre. Se dice que el río Nilo era un dios para los egipcios, pues Dios hirió al río Nilo, hirió al dios de los egipcios. Y así Dios puede herir a todos los dioses que hay en este tiempo. Es más, dice la Escritura, que se llegará el día cuando todos los dioses que hay en este mundo, en esta tierra, desaparecerán, porque no son dioses. Solo hay un Dios verdadero, y ese se llama Jehová o Yahweh de los ejércitos. Pasemos a la siguiente. Romanos 1:4. Dios nos habla por medio de este hecho maravilloso. Ahora nosotros podemos decir, miren lo que hizo el Dios de Israel. Pero también podemos decir, el Dios de Israel, ese es mi Dios. Porque es el Dios que hace maravillas. Dios en una parte de la Escritura, a lo mejor nos encontramos por aquí, le dice a Moisés, le dice todo lo que vieron, todo lo que hice en Egipto, cuéntenlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que aprendan a temer a Jehová. Porque Dios es maravilloso. No hay otro Dios como nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra. No hay otro Dios como ese Dios. Su nombre, Jehová de los ejércitos, o Yahvé, o Yahweh, como dicen en algunas otras versiones. Continuamos. Ahí vemos cómo se está tocando con la vara. Se está tocando con la vara las aguas, y las aguas se convierten en sangre. Se convierten en sangre. Nosotros vemos en el versículo 21 de este libro de Éxodo 7:21, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. No hubo rincón, no hubo lugar en Egipto que no hubiera sangre. Hubo sangre en los ríos. El poder de Dios es grande y es maravilloso. Seguimos, pasando a la siguiente. Romano 1:5. En el mundo hay hechiceros con cierto poder mágico. Esto es real. Existen los brujos. En el tiempo de Faraón también había brujos, no era excepción. Hoy día en México también hay brujos que tienen cierto poder mágico. Éxodo 7:22 nos dice la palabra de Dios: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué pasó cuando vio Faraón que los hechiceros también pudieron hacer sangre?
Faraón pensó en su corazón, Dios no es tan grande, porque también mis hechiceros pueden hacer sangre. Y de ese modo el corazón de Faraón quedó endurecido. Hoy día también los hechiceros de este tiempo, los brujos de este tiempo en todo el universo, porque en todo el país hay hechiceros, porque existe un diablo, existen demonios y ellos son los que se encargan de darles poder a estos brujos, a estos hechiceros. Hoy día existe la brujería, pero ¿qué hacen estos? Endurecer más el corazón de las personas. Endurecen el corazón de las personas para que no haya una buena relación con Dios y para que estos brujos no busquen a Dios. Sin embargo, hay testimonios de brujos que se han convertido a Dios, que han dejado la brujería y que ahora están adorando al único Dios verdadero porque han aceptado a Cristo como su Salvador personal. También los brujos son vencidos. Y dice la Escritura que hubo 7 días de sangre. Versículo 23. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y se cumplieron, dice el versículo 25, 7 días después que Jehová hirió el río. 7 días de sangre, ¿se imagina? 7 días de sangre por la dureza del corazón de Faraón. Continuamos. Los brujos, podemos imaginarnos también, tocan las aguas y éstas se convierten en sangre, y por eso Faraón también es endurecido, se endurece y no deja salir al pueblo de Israel. Pasamos a la siguiente. La segunda plaga, la plaga de ranas. Y esto lo encontramos como está escrito allí en Éxodo 8, es Éxodo 8 del 1 al 14. Aquí podemos ver lo siguiente, Romanos 2:1, Dios advierte antes que venga el mal. Versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quisieres dejar ir, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Serán invadidas de ranas. Dice Dios, aquí le está advirtiendo primero a Faraón, pero para que evites que venga todo esto, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón hace caso omiso. Y se vienen las plagas, y se vienen las ranas. Nosotros pues vemos, cuando leemos la palabra del Señor un poco más a fondo, Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y vinieron las plagas. Y se viene la plaga de ranas. Le sigue diciendo en el versículo 4, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Versículo 5, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Se imagina? Démonos una idea. ¿Por qué le dice Dios que extienda su mano con su vara sobre los ríos, arroyos y estanques? Porque Faraón había manifestado la negativa, no tenía planes de dejar salir al pueblo de Israel. Dios advirtió, Faraón no escuchó, no oyó, entonces Dios le dice, pues hagan esto, extiende tu mano. Y así lo hicieron.
Y de pronto, dice la Escritura en el versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y comenzaron a subir ranas, por cientos de ranas, por miles de ranas comenzaron a salir de los arroyos, de los lagos, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. La tierra fue cubierta de ranas. Pero hay algo aquí, una vez más, los hechiceros están participando. El versículo 7 dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Así que se imaginan, se llenó de ranas, hasta los hechiceros cooperaron en hacer ranas. Pero esto fue de tropiezo para Faraón, porque viendo que los hechiceros también hacen ranas, pues eso le sirvió para que menos dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Romanos 2:2. La palabra de Dios es segura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Isaías 55, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperado en aquello para que le envíe. Cuando Dios habla, no habla en vano, no habla de balde. Dios le dijo que habría ranas, que la tierra de Egipto sería cubierto de ranas y que subirían hasta en las camas, hasta en las artesas. Y así sucedió. Y dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Y la palabra de Dios fue prosperada, porque hubo ranas en Egipto en grandes cantidades inimaginables, que nosotros no nos podemos imaginar. Grandes cantidades, miles y millones de ranas. Hasta en la alcoba se metieron de Faraón y de sus siervos, de modo que se iban a acostar y tenían por colchón pues ranas, tenían en la cabecera ranas, en el piso ranas, todo lleno de ranas. Qué terrible, qué terrible. Pero aún el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué pasaría si Dios hiciera lo mismo en este tiempo? Si Dios le dijera a México que México busque a Dios, y le dijeras, si México no busca a Dios en 5 días, van a venir ranas en todo el país mexicano, ¿se imagina? Pero Dios es bueno y es maravilloso, no lo va a hacer. Por el momento no lo va a hacer, pero cuando vengan los últimos tiempos, dice la palabra de Dios que esos 2 testigos van a traer un poder grande y van a traer toda clase de plagas al mundo, porque el mundo se está entregando al pecado, a la maldad. Hoy día el mundo se está llenando de maldad, de tal manera que los que hacen lo malo le llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. Si hay una persona que teme a Dios, temeroso de Dios, los malos dicen que eso es malo y que es bueno lo que ellos están haciendo. El mundo se está proyectando para una situación caótica en la corrupción, en la maldad. Y ya los gobiernos están legislando para apoyar a esa gente perversa. Qué terrible. Pues se van a venir todos esos juicios de Dios a la humanidad. Continuamos. Nada más para que nos demos una idea, gracias a Dios por aquellos hermanos que suben estas imágenes, para que nos demos una idea. Imaginémonos cuánto trabajo tuvieron. ¿Cuánto trabajo tuvieron? Vamos a sacar las ranas. Y apenas estaban sacando un montón cuando ya entraron otras. Y necias y no se querían salir. Y ahí estaban las ranas, no podían con ellas. No podían con ellas. Continuamos. Romano 2:3. El mal gobierno hace sufrir
a los gobernados. Faraón estaba haciendo sufrir a su propio pueblo, porque él no dejaba salir a los israelitas y estaban sufriendo él y sus siervos las consecuencias, pero también estaban sufriendo las consecuencias toda la nación de Egipto. Hoy día también los gobernantes se enseñorean de las naciones. El Señor, que todo lo sabe, previendo esto, dijo en Mateo 20:25 que los gobernantes se enseñorean de las naciones, y eso lo hemos podido ver a través de las noticias, de todo lo que está saliendo ahora, cómo hay gente que se ha enriquecido con el erario público, millones y millones y miles de millones de pesos se han enriquecido. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes se han enseñoreado de nuestra nación. Nuestra nación, en este momento, si hubiéramos tenido buenos gobernantes, nuestra nación ya fuera de primer mundo, pero la siguen dejando en tercer mundo. ¿Por qué? Porque algunos solamente se han enriquecido, miles y millones de pesos. Qué terrible. Y el pueblo está pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias de nuestros gobernantes, porque se han enseñoreado. Pues así Faraón se enseñoreó de los israelitas, pero no solamente de los israelitas, sino también de su pueblo, porque los hizo que tuvieran sangre en sus aguas y que hubiera miles y millones de ranas también. Romano 2:4. Los brujos contribuyen para acrecentar lo malo. 8, dice aquí Apocalipsis 21:8. Perdón. 21:8. Último libro de la Biblia. Los brujos hacen lo malo, nada más ofrézcanle dinero y hacen lo malo. Supuestamente ayudan también. Y algunos van a los brujos, pero el Señor dice a su pueblo, dice a los creyentes que no vayan a los brujos. Hay que ir a Dios, porque Dios es más poderoso que el diablo, que ayuda a los brujos. Hay que ir a Dios, Dios es más poderoso. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, aquí está en la lista también los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque un hechicero es un servidor de Satanás, es un servidor de Lucifer. Y dice aquí, estos no temen a Dios, no son temerosos de Dios. Por eso se va a llegar el momento cuando también Dios los va a mandar, dice aquí, al lago de fuego. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Continuamos. Démonos una idea. Vean, este es un niño. ¿Cómo estarían los niños? ¿Cómo estarían los niños? ¿Tendrían miedo los niños? ¿Cómo le dirían los niños a su papá, a su mamá? Ya tengo sueño, me quiero acostar en la cama, papá, mamá. Pero mira, está lleno de ranas. Ay. Démonos una idea. No nos podemos acostar en la cama y ni siquiera estar parados a gusto. ¿Cómo lo hicieron? Porque había miles y millones de ranas por doquier. Mira las ranas en las ventanas. Ahí parece que es una ventana. Mira, qué tremendo. Por todos lados hubo ranas. Una cosa terrible. Pasemos a la siguiente. Romano 2:5. Una noche durmiendo con las ranas. ¿Dormiría esa gente? ¿O medio dormitón? ¿No se podía acostar?
Dice que hubo ranas hasta en sus recámaras. No había un lugar donde no hubiera ranas. Dice aquí Éxodo 8:8, la palabra del Señor. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón le dijo, y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Ahora sí pensó en su pueblo, ¿verdad? Para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Vaya que pensó en su pueblo, ahora sí. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Contesta Moisés, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Ahora veamos la respuesta de este rey tan duro. ¿Qué responde Faraón? Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Sí entendemos esto? Moisés le dice, dígnate decirme cuándo debo orar por ti. Él debería haber dicho, en este mismo momento, porque yo no quiero ranas. Yo no quiero dormir con ranas en este mismo momento. Tal pareciera que le había parecido la idea de dormir sobre las ranas como acolchonado, como tener de colchón las ranas, pero no solamente de colchón las ranas, iban a subirse a su pecho, a su cuerpo. Pero veamos aquí la tontería que cometió Faraón. Su mismo pecado lo tenía embrutecido, porque él pudo decir ahora mismo, pero se le ocurre y dice mañana. Así es que hay un predicador que predica y dice una noche más con las ranas, una noche con las ranas. Qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho ahora mismo, pídele a Dios que quite la rana? Pero como no quería soltar al pueblo de Israel, dice mañana. Seguimos. Ahí según esta imagen, esta diapositiva, ahí está Faraón. Démonos una idea. ¿Qué está haciendo Faraón ahí? Imaginémonos. Está quitando las ranas de su cama. Ya se quiere acostar. Pero las ranas, pero estas son poquitas ranas. Yo me imagino que en aquel entonces eran montones de ranas, lleno la recámara de ranas. Ahí son poquitas, o tal vez es el comedor. Bueno, démonos una idea. Le sirven el plato de la cena, le sirven al rey, a su majestad el rey, pero resulta que brincan las ranas. Puede cenar a gusto. A veces con las moscas, alguna que otra mosca, dice, estamos espantando ahí la mosca, ¿verdad? Pero después viene la plaga de moscas. Para que nos demos una idea cómo sucedió en aquel entonces. Pero esto viene en el último tiempo. Cuando Cristo esté por venir para llevar a su iglesia, vienen todas estas cosas, vienen plagas. Vienen plagas. Seguimos, ya estamos llegando al final. Concluimos. La lucha entre el bien y el mal existe hasta hoy. En la tierra, ¿cuándo es que apareció por primera vez esa lucha entre el bien y el mal? En el huerto del Edén. Ahí comenzó la batalla.
Por eso Dios le dice a Eva y a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente, entre la simiente suya y tu simiente. La simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero si llegaría el momento cuando la simiente de la mujer, o sea, Jesucristo, el Hijo que vendría nacido de mujer, Jesucristo el Mesías, iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y eso ya se cumplió. Ya Lucifer, Satanás, el diablo, ya fue herido en la cabeza, ya está derrotado, y él sabe que está perdido. Pero como ya sabe que está perdido, entonces anda trabajando también en el último tiempo. Él trabajaría con mayor ira, porque sabe que su tiempo se le termina. Trabajaría con mayor ira, y por eso Dios va a permitir que suba un hombre blasfemo y mentiroso, llamado la bestia, anticristo, porque se opone a todo lo que se llama Dios, y se opone a Cristo, es enemigo de Cristo. Siempre ha existido el mal hasta hoy, pero un día acabará todo esto. Dios es maravilloso, ya lo derrotó en la cruz, ya lo derrotó al resucitar, ascendió a los cielos y viene por segunda vez. El mal ya está derrotado. Digamos a ese Dios que trajo las plagas en Egipto: ese es mi Dios, ese es mi Dios, porque es el que hizo los cielos y la tierra. Algo muy importante que no se nos debe olvidar: Dios es amor, Dios me ama y desea salvarme, y desea salvarme. Él no hizo el infierno para los humanos. El infierno Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero como la gente le hace más caso al diablo que a Dios, entonces se llegará el momento cuando finalmente también estas personas que mueren sin temor de Dios serán lanzados al abismo y después saldrán para ser lanzados al lago de fuego. Pero Dios quiere salvarnos. Pongámonos del lado del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. El que por primera vez está oyendo esta plática y no ha invitado a Cristo a su corazón, repita esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te doy gracias porque tú derrotaste al enemigo de mi alma. Yo creo, Señor, que tú lo venciste en la cruz. Moriste por mis pecados. Pero no solo moriste, resucitaste. Ascendiste al cielo. Yo lo creo con todo mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que vengas a mi corazón y que me guíes a partir de ahora a hacer tu voluntad. Líbrame de aquel que esclaviza las almas en el mundo. Dame liberación, Señor. Yo quiero seguirte a ti, Señor, porque ahora entiendo que tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por amarme tanto, por amar a este mundo, y porque no hiciste el infierno para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Yo no quiero estar con el diablo, Señor, yo quiero estar contigo. Te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.